Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Morante Brito Fabricio Vladimir y les vengo presentando el tema que es organismos nacionales e internacionales que resuelven controversias. Espero que sea de su agrado. Ok, primeramente hablaremos de los organismos nacionales y posteriormente les platicaré un poco sobre los organismos internacionales. Vamos a ir como en ese orden. Primero tenemos los organismos nacionales, que estos se basan en suministrar la sociedad de forma gratuita. También sirven para administrar los asuntos públicos que se puedan presentar y de igual forma llevan a cabo la política económica y social de la colectividad, en este caso. Y aquí tenemos algunos ejemplos, los cuales podemos darnos cuenta que los tomé meramente de nuestro país. Por ejemplo, tenemos Secretaría de Comunicación y Transportes. También de igual forma tenemos la Secretaría de Economía, la de Gobierno y por último la de Energía. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas personas no entienden como el significado de cada una de estos organismos y muchas personas no saben cómo se divide o básicamente cómo están formadas, ¿no? Entonces, para que se den una idea de que cada segmento del país, por ejemplo, el segmento de transporte, el segmento de economía, de gobierno y de energía, pues cada uno está situado en una secretaría, ¿no? Y por eso es que lleva como un orden para que se puedan llevar a cabo pues de buena manera, ¿no? Y sepan regir cada, cada segmento del país para que este también pues sea gobernado de una manera correcta. Y como un organismo extra tenemos lo que es la Cámara Nacional de Comercio. Este es un organismo muy importante a nivel histórico y en la actualidad podemos decir que promueve y defiende nacional e internacionalmente las actividades del comercio, hablando de todo el país, y colabora mucho con lo que es el gobierno para el crecimiento socioeconómico del mismo país, ¿no? Para que de igual forma tenga como más margen en el mercado internacional y tenga más opciones como para poder negociar con otros muchos países que tengan buenos convenios y tener mejor aprovechamiento en esta zona. Por último, podemos decir que la Cámara Nacional de Comercio se fundó el 27 de agosto de 1874. Ok, ahora pasaremos a hablar de los organismos internacionales. Estos se basan en la mediación y cooperación mutua. También tienen como el objetivo de mantener la paz entre naciones y se rigen por tratados o acuerdos que mantienen sus propias leyes, al igual que respetan las normas de cada país que ellos conlleven, ¿no? Y como ejemplo tenemos lo que es OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y por último la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y ahora mismo hablaremos sobre la Sociedad de Naciones, que esto se considera como el primer organismo internacional que hubo en en la historia. Se creó en el año de 1919, tras el final de la Primera Guerra Mundial, y fue la primera organización en establecer las bases de la cooperación internacional. Se dice que esta Sociedad de Naciones es la antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy en día pues todo lo conocemos como la ONU. Ah, y pues bueno, aquí tenemos como el primer organismo internacional oficial que se tiene como registro de ello, ¿no? De que existió algo antes de la ONU, porque pues ya muchas personas se van como con la idea de que la ONU fue el, el primer organismo internacional, ya que es el organismo más conocido que hay y el del que más las personas llegan a tener conocimiento de él, ¿no? Pero pues también es importante saber qué hubo antes de, y en este caso pues hablamos de la sociedad
naciones. Aunque de igual forma se piensa que las primeras estructuras internacionales que hubo no fueron la Sociedad de Naciones, sino que fueron las comisiones fluviales. Eh, Se dice que sí fueron como las primeras estructuras internacionales que hubo, pero estas no fueron como tan enfocadas a problemáticas o a la guerra en sí, sino que fueron más enfocadas a lo que era la administración de los ríos internacionales. Este organismo se encargaba como de regular y gestionar la navegación que existía en estos ríos. Más que nada organizaba cómo se llevaba a cabo como quién podía estar navegando en tal momento, quién podía estar navegando en otro. Era como la opción o como la función principal de esto. Esto se creó en el año de 1815, fue incluso antes de la primera guerra mundial. Es la Comisión Central para la Navegación del Rin, también se le llamaba así de esta forma, pero pues obvio muchos se van como con la idea de que el primer organismo para la paz fue la Sociedad de Naciones, que hablamos hace un momento de ello. Pero sí toman mucho en cuenta en esto que pues en sí las primeras estructuras internacionales pues fueron las comisiones fluviales, ¿no? Porque ya tocaban temas internacionales, ya tocaban temas como que tenían que ver entre un país y otro, a lo mejor y no fue como muy sonado o a lo mejor como muy visto como otros organismos, pero en sí es que se debe a que a lo mejor no tuvo como tantos reflectores porque no está relacionado como con alguna guerra o un evento muy grande, pero al final de cuentas pues tiene que ver con algo internacional, entonces pues se dice que fue el primer organismo internacional. Ahora ya metiéndonos un poco más a la actualidad, a tiempos un poco más recientes, podemos hablar de un organismo internacional o uno de los más importantes que es el Banco Mundial, que fue creado en 1944 para la reconstrucción de Europa. Este fue también hecho para reconstruir todos aquellos países que fueron devastados por la guerra. Y ya un poco más adelante, ya cuando se regularizó un poco el tema de los países que fueron afectados por las consecuencias que dejó la guerra, por las réplicas que dejó esta, sí se pusieron un poco más atención a lo que fueron a los países en desarrollo, ¿no? Que es también como la función que tienen hoy en día el Banco Mundial, que es poner un poco más de capital a lo mejor o de atención a lo que son los países en vías de desarrollo. Sabemos que los países se clasifican ya sea por su economía, por la política que manejan, en primermundistas, tercermundistas, etcétera. En este caso, pues el Banco Mundial apoya a los países que tienen menos recursos o eh, menos oportunidades, por así decirlo, para que a comparación de otros países, ¿no? Que sí gozan de muchos privilegios por la economía que tienen. Entonces, hoy en día el Banco Mundial más que nada se basa en eso, y por ello es uno de los organismos internacionales más importantes y que todo el mundo debe de tomar mucho en cuenta. Ahora mismo hablaremos de otro organismo internacional que fue de vital importancia para la historia y en este caso hablamos de la Cámara Internacional de Comercio de París. Esta cámara se constituye, obviamente por su nombre lo dice, en París justamente en el año de 1919. También se creó a partir al finalizar la Primera Guerra Mundial y como nos damos cuenta, la Primera Guerra pues sí fue como un parteaguas para que nacieran muchas organizaciones internacionales, ya que estamos hablando de un conflicto internacional que pues, incluía incluso más de dos países, ¿no? Entonces esto sí fue, como les digo, un parteaguas para que se crearan o se diera paso a este tipo de organizaciones en busca de paz, ya que posteriormente la Primera Guerra, entre comillas, se llegó a una paz, pero pues obviamente deja réplicas, ¿no? Que al final pues todos vieron como necesario
el hecho de crear organismos que puedan como regular la paz y que no caiga otra vez en guerra para poder evitar lo mayor posible estos conflictos. Pero bueno, también la Cámara Internacional de París promueve el comercio y la inversión transfronteriza. No solo se basa como en armonizar que no haya guerra, sino que también como que mete un poquito la parte del comercio. También, bueno, la conforman 6 millones de empresas y entre ellas también 130 países a su vez. Y pues se puede decir que los líderes de diferentes países se reunieron con la idea de que el comercio es una fuerza de paz y prosperidad, ya que pues también las guerras se pueden dar por cuestiones de comercio. También es un tema que tenemos que tomar mucho en cuenta y para ellos así lo fue. Entonces fue mayormente la razón por la cual se creó esta Cámara de Comercio de París. Igual en su nombre lo dice, ¿no? Que viene la palabra clave, en este caso que es comercio, que gracias a ello pues también se tuvo como la idea de poder crear esta organización, ¿no? Que al final también, obvio, el comercio es una parte radical de todo el mundo, digo, es por cómo se mueve todo, por cómo se transfiere todo. Entonces, por esa parte también es muy importante que se haya creado como un organismo para regular eso. Y pues nada, ya casi estamos por cerrar este video. En un momento les explicaré una cosilla más ya para poder cerrar. Y ya para cerrar, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional por sus abreviatura en español FMI. Y su principal función es mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario. Está conformado por 190 países miembros y que logra el crecimiento y prosperidad para cada uno. Este más que nada se basa como en el crecimiento económico de cada uno de los países miembros. A lo mejor y un país tiene como una crisis económica y es cuando entra este fondo monetario, ¿no? Para que los países no recaigan y tengan como la oportunidad de poder revertir la situación que tengan, ¿no? La problemática económica que tengan. Sí es un organismo de mucha ayuda que ya lleva muchos años, pero pues básicamente se refiere a que los países tengan como ese crecimiento, ¿no? Como ese crecimiento económico, esa oportunidad como la tienen otros países y a lo mejor algunos no. Pero se me hace un buen tema como para cerrar. Espero que les haya gustado mucho el video, que hayan aprendido algo, que les haya pegado tantito de la información que vimos acá y si ya lo sabían, pues a lo mejor para recapitular. Y pues nada, fue todo un gusto para mí poder compartir esto y espero se encuentren bien.